Primero, voy a hacer, yo sé que han llevado varias reuniones, pero igual es bueno explicar un poco los contextos. Entonces, ¿qué es el SARS-CoV-2? Sabiendo que el COVID es una enfermedad infecciosa causada por el coronavirus SARS-CoV-2, descubierto recientemente en China, que estos coronavirus son de una extensa familia de virus que afectan tanto a animales como a humanos. Se cree que en esta oportunidad también fue un animal que transmitió de alguna manera la enfermedad a los seres humanos, aunque todavía no hay claridad con respecto a quién, ¿ya? Solo se sabe el lugar donde fue el contacto, pero no se sabe dónde se obtuvo. Se sabe además que estos coronavirus causan enfermedades respiratorias, todas ellas que van desde un simple resfriado común hasta enfermedades mucho más graves, y entre ellas, si se acuerdan, el síndrome respiratorio de Oriente Medio, el MERS, y el síndrome respiratorio agudo severo, el SARS. ¿Ya? Ahí está en inglés. Perdón, en español. ¿Y cómo se propagan estas enfermedades? Esta enfermedad en general se sabe que es a través de gotitas que procedentes de la nariz o de la boca, que salen expedidas cuando la persona habla, exhala o tose, y uno se contagia al inhalar estas gotitas, y por eso la recomendación siempre de mantenerse a más de 1 metro de distancia de las personas que se encuentren enfermas. Pero además, este virus en particular, cuando caen estas gotitas a objetos, superficies que rodean a las personas, el virus se mantiene activo. Por lo tanto, si alguien toca esta superficie en un periodo de 24 horas y luego se lleva las manos contaminadas a los ojos, las narices o la boca, también puede adquirir este virus. Y por eso la recomendación del lavado frecuente de manos. ¿Cuáles son los síntomas más comunes del COVID? Eso es la fiebre, sobre 38,5, dificultad para respirar, pero en el sentido de que uno es la sensación de cansancio y de tos seca. Y ahora con respecto a la fiebre, y por lo cual el ministro anunció un cambio, efectivamente solo el 50% de las personas que presentan fiebre. Entonces la idea es que hoy día, antes era fiebre y otros elementos, hoy día es fiebre o dificultad para respirar y otros síntomas más que están agregados, ¿ya? En la mayoría de la población estos síntomas son leves, parece una simple gripe. Incluso hay personas que ya se sabe no desarrollan ningún síntoma y no se encuentran nunca mal. Ahora, la mayoría de las personas, más o menos el 80%, no requiere mayores cuidados que lo que uno tendría con una gripe, ¿ya? Pero alrededor de 1 de cada 6 personas van a desarrollar una enfermedad grave que van a requerir apoyo respiratorio principalmente porque tienen dificultad para respirar. Y dentro de ese porcentaje hay un 1% más o menos que es el que requiere cuidados en unidades críticas de salud. Y ahí está la gran complicación, ¿ya? También se ha visto que aquellos que tienen otras enfermedades médicas subyacentes, como hipertensión arterial, problemas cardíacos o diabetes, tienen más probabilidad de desarrollar la parte grave de esta enfermedad. Una de las elementos que aquí no están, es que una de las características que tiene la historia natural de este virus, lo que se ha descrito, es que la persona puede estar absolutamente bien, puede llegar al 5.º día de cursando bien la enfermedad, y en ese periodo entre el 5.º y el 7.º, ya con sintomatología, se agrava de un momento para otro. Entonces una persona que estaba aparentemente cursando bien la enfermedad, en 24 horas se puede agravar y entrar a una unidad de cuidados críticos. Y yo creo que ese ha sido el elemento que más llama la atención a las personas que han tocado vivir pacientes que han estado críticos, ¿ya? Esto de estar bien un día y al otro ya necesitar cuidados extremos. ¿Qué ha pasado en el mundo? Sabemos que se inicia en China, en Wuhan,
en la provincia de Hubei, en el este de China. Y aquí yo les presento cómo se va desarrollando en los primeros, desde diciembre hasta el 29 de febrero, donde se produce el alza mayor que tuvo China, para después empezar a disminuir lentamente, ¿ya? Llegó a tener 1.500 casos diarios. Y ese mismo 29 de febrero, estando ya China con altas tasas, con una tasa de incidencia bastante alta, estaba Irán, aparecía, Japón, Corea del Sur e Italia con más de 1.000 casos, con más de 1.000 casos diarios confirmados, ¿ya? Entonces ahí empieza el mundo a darse cuenta, creo, las últimas semanas de febrero, que esto es una enfermedad grave. Yo creo que sobre todo Europa y Estados Unidos, seguramente nosotros igual, pero como llegó más tardíamente la población, a nuestro inicio fueron más tardíos, nos permitió prepararnos mejor, pero al menos la sensación, la percepción que yo tengo, que en algún momento todos pensamos que era un simple resfriado, que algunas personas se agravaban, pero nunca se pensó que países que tenían buenos sistemas de salud podían colapsar, que es lo que le pasó a Italia y posteriormente a España. El día 15 de abril, esta era la situación en el mundo, habían 2.020.000 personas confirmadas como COVID-19 positivo y ya se habían producido 130.649 muertes. 7 días después, ya teníamos 500.000 personas más confirmadas y 50.000 casos más de personas muertas por esta enfermedad en el mundo. Entonces, eso es lo que nos hace pensar qué se puede hacer frente a una enfermedad. Como ustedes ven, poco a poco está alcanzando a todo el mundo. De hecho, si ustedes miran claramente, todos los puntitos azules, es decir, todos los países al menos tienen o han tenido ya un caso, al menos, ¿ya? Y abajo en la pantalla ustedes pueden ver quiénes hasta esta semana se mantenían dentro de los casos, con el número de casos mayor, donde Estados Unidos es el que en este momento está con la mayor situación preocupante. Ya está sobre los 50.000, ayer ya tenía más de 52.000 muertos, y donde está el mayor problema es en la ciudad de Nueva York, y seguramente ahí se ven, yo diría, las desigualdades sociales. Yo creo que la mayor cantidad de muertes que podían provocarse es justamente en la zona más pobre que tiene Nueva York. Bruce Elwis, que es de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud, fue a España, y analizando todo lo que le pasó a España y a Europa, pero también lo que ocurrió en China, él en un reportaje que hizo y que fue publicado en la página de la ONU, dice que hay 4 lecciones aprendidas, sobre todo con lo que pasó en España. 1, que debe tomarse en cuenta los riesgos. 2, recordar la vulnerabilidad en los sistemas sanitarios. 3, que hay que disminuir la velocidad de contagio del virus. Y 4, preparar el periodo posterior. Entonces, ¿cuáles son estas lecciones? ¿Qué se refiere a que tomar en cuenta los riesgos? Es que uno debe medir las consecuencias y la velocidad en que están aumentando las personas contagiadas de una enfermedad infecciosa en un territorio determinado. Nosotros en ese contexto vemos que en Chile estamos en una curva que se ha detenido, estamos entre 450 y 550 casos diarios, ¿ya? Por lo tanto, estamos en una velocidad levemente, no a la baja, pero es estática. Y eso ha permitido, ¿por qué se ha logrado? Es porque ha habido una rápida identificación y, a pesar de lo discutible o no de las medidas, se han tomado las medidas que aparentemente fueron las necesarias para proteger a la población y a los equipos de salud.
Otro elemento más que Bruce Alwer nos decía era que frente a esta gran cantidad de personas que se pueden enfermar, hay que tener claro que por muy bueno que sea el sistema de salud, el sistema va a colapsar. Y eso hace quedar en alto riesgo no solo las personas, la población en general, sino que el personal de salud. Y también tener en cuenta que el personal de salud se enferma, por lo tanto, también en ese momento también puede colapsar el sistema porque no hay quienes lo atiendan, quienes atiendan a las personas enfermas. Y lo que pasó en España y en Italia es que justamente esta gran cantidad de personas enfermas en un momento dado hizo que aumentara la tasa de letalidad, pero más que nada por falta de atención y no por la enfermedad en sí. ¿Y cuál es la estrategia? Es disminuir la velocidad de contagio del virus. Primero, tener sumamente claro que este virus no se va a detener. Se requiere que pasen dos o tres elementos. El primero es que tenemos que lograr de que de alguna manera el 80% de la población adquiera el virus, ya sea a través de vacunas o por contagio. Entonces, mientras no ocurra eso, vamos a tener virus circulando. Y por otro lado, que podría pasar también como medida de disminuir esta velocidad, no la velocidad de contagio, sino que en el tratamiento, es que surgiera un tratamiento más efectivo para tratar la parte crítica de la enfermedad. Puede pasar o lo uno o lo otro, o ambos. Pero teniendo en cuenta que este virus no se va a detener, la clave no es cerrar, es decir, no declarar las cuarentenas totales que en algún momento nosotros pedimos, sino encontrar rápidamente los casos, hacer las pruebas, aislarlos y rastrear a todos sus contactos, de manera que entren en cuarentena individual y pesquisemos a aquellos que están contagiados y cerrar desde ese momento el contagio, para que la población no se siga exponiendo. Y más o menos eso es lo que se está vislumbrando en un futuro, por eso esto de levantar un poco las medidas, que la gente de alguna manera lentamente vuelva a hacer su vida entre normalidades, ¿ya? Y esa es la cuarta parte, que es preparar el periodo posterior. Tener claro que como estos encontramos en este nivel de flujo del virus, vamos a entrar a una nueva normalidad, y esta es una nueva fase para toda la humanidad. Entonces está hablando a nivel mundial. Vamos a tener que aprender a vivir con distanciamiento social, vamos a tener que vivir manteniendo el lavado de manos estricto, y también cómo nos vamos en qué contexto vamos a encontrarnos. Seguramente las actividades sociales van a empezar a ser más reducidas, vamos a tener que ampliar los espacios, vamos a tener que seguramente cambiar mucho de nuestros estilos mientras no aparezca una vacuna. Pero por otro lado, tenemos que aumentar la capacidad de terapia intensiva de nuestros hospitales. Ya. Con las compras, claro, tenemos hoy día, pero dejarlas instaladas, porque el día de mañana puede aparecer, podemos tener brotes nuevamente de este mismo COVID, o podemos aparecer con otras enfermedades emergentes que podría también requerir de unidades de terapias intensivas. Entonces hay que ir pensando en eso. También aumentar la capacidad de los sistemas de salud pública. Yo les puedo decir que, por ejemplo, en España hubieron hospitales que el 80% de la capacidad hospitalaria fue usado con pacientes COVID en un momento dado. Entonces también tenemos que pensar cómo nuestros sistemas de salud, público y privado, seguramente porque nuestro sistema es mixto, aumentamos esta capacidad para pensar que en un momento dado pueden haber muchos pacientes enfermos de una determinada enfermedad. Y lo otro es la capacidad de prueba para todos los casos que son sospechosos y hacer vigilancia epidemiológica, que es la fase que vamos a entrar ahora, donde vamos en la búsqueda activa de los pacientes que pudieran ser portadores sanos de COVID, SARS-CoV-2. Entonces, en Chile, ¿cuáles son nuestros desafíos?
Primero decirles que en el informe del 29 de abril ya reportábamos 15.796 casos, 227 fallecidos y una letalidad de 1.44%, que es mucho más baja que a nivel mundial, que es de un 3,7%. Así que eso quiere decir que estamos haciendo bien las cosas. Pero también tenemos algunos elementos que son un poco diferentes al resto del mundo. Por ejemplo, el promedio de edad aquí en Chile, de acuerdo al informe del 26 de abril que presentó Epidemiología del Ministerio de Salud, la edad promedio es 39 años, en el mundo es 54. ¿Ya? Lo otro que en general, de los 20 años y más empieza a aumentar sobre un 60%, los casos en personas de 20 y más años. En el mundo es de 15 y más años. Y acá en Chile, la cantidad de hombres o mujeres es un número bastante homogéneo. Digamos, no hay casi diferencia en cuanto a hombres o mujeres. En el mundo, los hombres son más afectados con un 56%. Entonces, eso hace un poco diferente en nuestro país a lo que está pasando en el mundo, y es interesante poder después ver por qué se han producido esos eventos, pero hoy día, a 5 meses del inicio de esta pandemia, en realidad no tenemos muchos elementos como para discutir. Puede ser por el número de casos que tenemos. Y quizás con el aumento de casos después nos vamos a igualar a los países, al resto del mundo. Y acá yo les traje, este es el último gráfico del 26 de abril, pero en rojo les dibujé cuál era la curva que se proponía en un momento dado cuando dijimos que el sistema de salud podía colapsar. ¿Ya? Que se había fijado como el 2 de mayo y que íbamos a tener más de 1.000 casos nuevos contagiados diarios, por lo tanto nuestro sistema de salud podía colapsar. Eso no ocurrió y vamos en una curva bastante más aplanada de eso. Entonces, hoy día se proyecta que a finales de mayo podríamos tener esta alza, este brote con una alza tan significativa que podría hacer colapsar los sistemas. Frente a eso, hoy día, post reforma de la salud, que fue el 1 de enero del 2005, así quedó estructurado nuestro sistema de salud. ¿Ya? ¿Y qué tenemos? Primero, un Ministerio de Salud que le costó seguramente al inicio, pero hoy día está reconocido como un tremendo liderazgo para el manejo de esta pandemia, principalmente diría yo porque frente a todas las decisiones, todas las presiones que recibió de alcalde, senador, diputado, ellos habían diseñado una estrategia y el ministro se mantuvo en esa estrategia bastante. Se dio muy pocas cosas durante el proceso. ¿Ya? Y seguramente eso llevó a que las dificultades iniciales. Yo creo que acá lo que más falló fue el principio de comunicación del riesgo, donde no hubo aceptación, involucrar al público o a nosotros, a la comunidad, como un socio legítimo que con derecho a la información, ¿ya? Escuchar, coordinarse y colaborar con otras fuentes, dar credibilidad, tratar de conocer cuáles son las necesidades del medio y hablar claramente, pero también con compasión, con respecto a lo que estaba pasando, ¿ya? Y seguramente fue más... seguramente sí fue honesto, yo creo que franco, abierto, pero no fue capaz de empatizar seguramente con los demás en primera etapa. Entonces eso le costó que quedara clara cuáles iban a ser las medidas, y con mucho cuestionamiento, de hoy día todavía, en todo caso, sobre todo con el manejo de la información. Se entiende que hay cosas que no se pueden dar, digamos, que tiene que ver con la privacidad del paciente, que está garantizada por la ley de deberes y derechos de los pacientes, pero eso no quita que haya información sobre, por ejemplo, hoy día no tenemos información sobre quiénes fallecen, por qué fallecen, más que grandes elementos, como para ir viendo cuáles fueron los riesgos que tuvieron estos pacientes para poder mitigar los riesgos de los pacientes futuros. Entonces, cuando uno no tiene ese tipo de manejo,
O, por ejemplo, cuáles son los síntomas por los cuales los pacientes están consultando para haber determinado antes que la fiebre no era un elemento que nosotros ya hace 2 semanas estábamos diciendo, que hace 2 semanas que la fiebre no era un elemento como tan concluyente como para decir, si usted no tiene fiebre no hay que hacerle PCR. Entonces yo creo que hay una falla en el ministerio. Después tenemos las 2 subsecretarías, tanto de salud pública Entonces tenemos 2 subsecretarías, la de salud pública y la de redes asistenciales. Vamos a esperar que... Estoy tratando de silenciarlo, pero no me resulta, disculpen. No, ahí sí, ahí silencié. Ya, perfecto. Gracias. Okay. Entonces teníamos 2 subsecretarías, una de salud pública, tenemos en realidad una de salud pública que en general es la que entrega las normativas, y la subsecretaría de redes asistenciales que se encarga de cómo coordinar estas acciones a nivel regional, de servicios de salud y comunales. Ahí ha habido un tremendo problema de coordinación entre ambos, entendiendo que la coordinación debiera ser la capacidad de reunir a las personas que tienen diferentes especialidades para desempeñarse en los cargos y poderse relacionar. Y yo les digo que muchos de los protocolos y normas que debiéramos ya tener presentes en los establecimientos se han demorado porque el proceso de sacar firmas desde una subsecretaría a otra es muy largo, se demora prácticamente 2 semanas, y empiezan a ver este tema de que a la gente se le da instrucciones, pero que son orales, no cuentan con la documentación oficial, entonces cuesta en algunas partes que empiecen a ejecutar lo que supuestamente o lo que la lógica dice que hay que hacer en cada uno de los establecimientos de salud. ¿Ya? Entonces ahí hay una tremenda debilidad y siempre se había comentado esto de que entre la Subsecretaría de Salud Pública y tener Subsecretaría de Redes Asistenciales provocaba problemas que hoy día en esta pandemia ha demostrado que efectivamente al estar separados conduce a una lentización de los procesos, ya sobre todo de cambiar conductas que deben hacerse al interior de las instituciones de salud. ¿Ya? Entonces ahí hay algo que resolver y, por ejemplo, una de las ideas y que me parece como la más, desde mi punto de vista, más lógica, es que la Subsecretaría de Redes Asistenciales quedara fuera como un ente coordinador de los diferentes servicios de salud, y que en el Ministerio de Salud quedara solo la Subsecretaría de Salud Pública entregando la normativa, iniciando los protocolos, y que esta Subsecretaría de Redes Asistenciales fuera el encargado de realizar todo lo que es la atención, pero sin necesidad de estar compitiendo, estando al mismo nivel jerárquico que la Subsecretaría de Salud Pública. Ahí hay algo que debemos cambiar, o mejorar la coordinación entre ambas subsecretarías. Después tenemos la Ceremis, que en esta oportunidad ellos fueron los encargados de hacer el seguimiento de los pacientes que eran COVID positivos, pero que habían derivado a sus casas a aislamiento, o a los pacientes que habían tenido contacto con pacientes COVID positivos, que fueron derivados a cuarentena, pero entendiendo de que ellos, la Seremi en general, el Departamento de Salud Pública, que tiene la capacidad de hacer vigilancia epidemiológica, es un grupo reducido, no más de 10 personas, en realidad tener 20, 40 casos, 50 casos a seguir era una tarea casi imposible. Y ahí demostró que las Seremias de salud tienen muy poco personal preparado que tengan formación de salud pública o en epidemiología, ¿ya? Y eso hizo que los procesos de seguimiento y evaluación se retardasen, ¿ya? Y no hubiera un control de qué estaban haciendo los pacientes. No sé si fue porque eran pacientes del sistema privado, ¿ya? Entonces por eso no se les siguió.
no tengo claridad cuál fue el contexto con que las Ceremis no hacen estos seguimientos iniciales, pero una de las cosas que sí notamos es que no hay equipos preparados de salubristas en las Ceremis. Y eso es preocupante, no tanto por el caso de ahora. Ahora tuvimos la suerte de que la pandemia se inicia en un país a muchos kilómetros de distancia, que es China, y tenemos 4 meses para prepararnos. A ver, 3 meses para prepararnos para esta pandemia. Y ya identificando que hay un agente, este virus, que es nuevo y que es una enfermedad emergente. Yo les voy a contar que en agosto del 2017 apareció una neumonía atípica en Osorno, que luego supimos que era la fiebre Q, que era producida por el agente Coxiella burnetii, que es una enfermedad de notificación obligatoria, que se demoraron prácticamente un mes y hubo que llamar a expertos de la OPS, o de la Organización Mundial de la Salud, ya no me acuerdo muy bien, para determinar qué tipo de enfermedad era. Digamos, sabían que era una enfermedad que no era común, que era un agente externo, ¿ya? Pero lo más terrible es que se demoraron 3 meses, en noviembre, el 9 de noviembre, para declarar alerta sanitaria. Yo me pregunto, ¿qué pasaría si la enfermedad emergente pasase hoy día? ¿Cuál es la capacidad de respuesta que tienen estas Ceremis en las regiones, que son las regionales, las Ceremis regionales, para responder frente a una nueva enfermedad emergente? Si hubiéramos tenido esta actitud que hicimos en Osorno con una enfermedad como el COVID-19, yo les cuento que ya a la hora que declaran alerta sanitaria, más del 50% del país hubiera estado contagiado, si es que no es menos, ¿ya? Entonces ahí se nota la debilidad de las Ceremis de salud en ese aspecto. El Ministerio de Salud es fuerte en ese aspecto, en vigilancia epidemiológica y hacer las indicaciones y todo, pero las Ceremis hay que reforzarlas, definitivamente. Después tenemos las ISAPRE, que, bueno, nuevamente entran al cuestionamiento. Ellas en esta oportunidad actuaron como seguros privados, es decir, como un seguro que uno contrata y que frente a las pandemias, está el artículo abajo que dice, nosotros, cuando declaran pandemia, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad en estos casos. Y esa fue su actitud. Yo creo que frente a eso, entonces, hay que cuestionarse si van a ser o no parte del sistema. Las ISAPRES reciben una cotización que es obligatoria, por lo tanto es un impuesto que el usuario tiene la posibilidad de decidir dónde pone ese impuesto. Y hay un 20% de la población que decide ponerlo en la ISAPRE. La ISAPRE en esta oportunidad, su rol hubiera sido 2. Uno, al menos en el PCR, haberlo pagado, pero no haber hecho copago. No tenían por qué. Con las ganancias que tiene, perfectamente podrían haber hecho todos los PCR sin necesidad de cobrar a los usuarios. No tenía por qué el Estado chileno asumir ese gasto. Y por otro lado, estaba el tema de que ellos perfectamente, con el tema de licencia médica, podrían haber hecho seguimiento a estos pacientes del sistema privado para ver si estaban cumpliendo su cuarentena o su aislamiento en sus hogares, ¿ya? Y también eso podría haber sido una colaboración a las Ceremis de salud, y tampoco asumieron ese rol. Entonces ahí hay un fuerte cuestionamiento a las ISAPRE y yo creo que eso es un tema que debiéramos retomar. Y por último, lo que pasó con los servicios de salud, que hubo tensiones entre la Ceremi y los servicios de salud. Yo creo que la información, no sé si ustedes supieron, pero cualquier otra enfermedad, hasta los pacientes con VIH positivo, las Ceremis informan a los servicios de salud y los servicios de salud notifican al hospital comunitario o a los CESFAM que hay un paciente, que hay que hacerle vigilancia, que hay que determinar cuáles son los contactos. ¿Aló? Y en ese contexto,
y uno hace y los CESFAM o los hospitales comunitarios hacen los seguimientos y cuidan y ven si los posibles contactos y se toman los exámenes y todo. En esta oportunidad eso no ocurrió y quedó en la CRM de salud. ¿Por qué ocurrió? Yo creo que por el primer caso inicial que tuvimos, no sé si se acuerdan del médico en Talca, donde se informó efectivamente a los servicios de salud del caso y por una vía que no sé cuál fue, salió a la prensa. Y no solo salió a la prensa que había un caso, sino que además quién era cómo se llamaba la persona, dónde vivía y dónde trabajaba, vulnerando todo lo que era la ley de deber y derecho. En ese momento el Ministerio de Salud aparentemente indica a las CEREMIS que no entregan ninguna información con respecto a los datos de los usuarios y que ellos hagan los seguimientos, ¿ya? Entonces ahí ocurre un rompimiento y un quiebre en la coordinación de los seguimientos de los pacientes, ¿ya? Y ahí los servicios no sabían cuáles eran los pacientes y solo se les informaba después. Solo sabían cuando había un paciente que requería hospitalización o UCI o algún tipo de traslado, etc. Y por otro lado, en la APS municipal, cada institución empieza a ser manejada por los alcaldes. Y aquí mi carita triste porque yo siempre había sido una tremenda apoyadora de la gestión de que la salud que era más cercana a los usuarios, que eran los CESFAM, debían ser manejados justamente por las municipalidades como estaban hoy día, que es la atención primaria municipal. Los alcaldes no estuvieron a la altura de eso y eso hace pensar que frente, al menos con las emergencias sanitarias, los alcaldes no debieron asumir las administraciones de la atención primaria, porque cada uno dio indicaciones, muchas asertivas, a Dios gracias, pero algunos tomaron decisiones como cerrar establecimientos sin tener ninguna evidencia con respecto a lo que estaba pasando en su centro de salud. Entonces, tomaron decisiones que van más allá de sus atribuciones. Las atribuciones de los alcaldes es administrar. Todo el ente técnico es de los servicios de salud. Entonces ahí los roles se confundieron y llevaron a tomar decisiones que seguramente en otras circunstancias jamás hubieran tomado. Entonces ahí estaba mi crítica con respecto a que en atención primaria municipal eso se hizo. Entonces hubo municipalidades que funcionaron muy bien, que fueron muy proactivas, que tomaron decisiones, por ejemplo, de que al personal, para evitar contagio, darles tiempos de 7 días o 14 días, un equipo y otro, para evitar los contagios masivos, y separar rápidamente las atenciones respiratorias y otras antes que llegaran las normativas del ministerio, pero otros que esperaron o tomaron decisiones totalmente diferentes a las que el ministerio estaba dando y entregando en un momento dado. Bueno, esa es mi presentación, esas han sido mis reflexiones con respecto a lo que son los servicios, ¿ya? Y ahora estoy dispuesto a escuchar sus comentarios o sus consultas o dudas. Muchas gracias.